Ahí donde está, toma asiento. Si ya le diste el abrazo a alguien. Hay mucha gente que cree en el Espíritu Santo. Hay mucha gente que ora al Espíritu Santo. Pero hay mucha gente que no lo experimenta al Espíritu Santo. Y el problema no es que el Espíritu Santo no quiera manifestarse, no quiera darse a conocer, no quiera que vos y yo lo conozcamos a Él como quien jugaba a las escondidas, como quien jugara a eso. No, sino que el Espíritu Santo no se revela a cualquiera, sino a quien quiera conocerlo. Y a quien quiera pagar el precio para conocerlo. Dios es un Dios que tiene límites, ¿no? Una palabra tan conocida hoy, ¿no? La palabra límites. Mucha gente tiene problemas con los vínculos porque no tiene límites, ¿no? Y aparecen allí las relaciones tóxicas, los vínculos de apego destructivos, pecaminosos, justamente porque las personas no tienen límites. Pero Dios es un Dios que tiene muchos límites. Dios tiene límites, no como quien Él es un Dios que está limitado para obrar. No, me refiero a que Dios tiene límites para vincularse. Dios ama a todos, pero Él te ofrece un camino, Él te ofrece una vida. Vos la tomás o la rechazás. Pero si la tomás, vas a entrar a vincularte con Él. Lo vas a conocer. Y para permanecer en la relación con Él, la santidad, la entrega y la renuncia es sumamente clave. Si no, solamente vas a saber y vas a experimentar que Dios te ama. Y Dios es amor, sí, Dios es amor. Pero si vos querés vivir una vida fuera del diseño de Él, fuera de los principios que Él te muestra en su palabra, Él te ama, pero te mira de lejos. Él te ama, pero te mira de lejos. ¿Por qué? Porque Él no comparte su vida con el pecado. Y esto no significa que Él se relaciona con gente que nunca peca. Eso no es así. Pero ¿saben qué? Jesús vino a resolver el problema del pecado. Entonces, el pecado ya no es un problema para Dios. Para Dios nunca lo fue. Tampoco es un problema para nosotros. El pecado ya no es un problema para nosotros para acercarnos a Dios. Siempre y cuando nos arrepintamos y nos humillemos delante de Él y vayamos a la presencia a relacionarnos con Él, a vincularnos con Él. Cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, el Espíritu Santo nos va llevando en niveles de profundidad, en niveles de conocerlo. Así como alguien puede saber quién le está hablando del otro lado del teléfono con solo escuchar la voz en ese teléfono, dice, fulano de tal. Así desea el Señor que nosotros nos relacionemos con Él. De tal manera que nosotros podamos percibir algo y decir, esto es el Señor. Esto es Dios que me está hablando. Esto es Dios que se está moviendo. Esto es Dios. Y tener esa sensibilidad, producto de una relación profunda con Él. Amén. Preguntarle que está al lado tuyo, decirle, porque hay muchos que no tienen nadie al lado suyo, ¿no? Vino el arrebatamiento, hermano, y usted se quedó, yo también, así que estamos perdidos. Vino el arrebatamiento y le llevó a todos los que hoy no están. Así que nosotros no fuimos. No, mentira, hermano. Es una broma. Algunos ya van a entrar a preocuparse. Personas que llevan una vida inconstante nunca alcanzan los planes y los diseños de Dios para su vida. Gente que se congrega cada vez que se acuerda, son personas inconstantes, sube y baja, de acá para allá, ¿sí? Por eso le digo a usted que usted va a recibir todo lo que Dios prometió. Porque si usted es constante y usted permanece en el Señor, pida
todo lo que el Señor le marque, todo lo que Él ponga en su corazón, y Dios se lo dará. Y eso no es una idea mía, lo dice Juan capítulo 15. Si nosotros aprendemos a permanecer, a ser constantes, a desarrollar madurez en la vida espiritual con el Señor. Amén. En esta noche quiero hablarte acerca de Pentecostés. Como ustedes saben, 50 días después de la Pascua, para los judíos venía una fiesta que era la fiesta de Pentecostés. Era una fiesta de la cosecha, era una fiesta donde reunía gente de todas las naciones que iban a Jerusalén, a ese lugar, a conmemorar la fiesta, ¿no? Pero en esa fecha a Dios le plació cumplir la promesa que Él le había dado a los discípulos luego de que Jesús había resucitado, ¿no? Él estuvo 40 días resucitado, caminando en la tierra, enseñando acerca del reino de Dios, según lo que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Él anduvo 40 días, ¿no? Y después de esa fecha de la Pascua, ¿no? Donde Jesús fue justamente crucificado, ahí en esa semana pascual ahí, 50 días después viene la promesa que Dios había dicho: quédense en Jerusalén porque es necesario que mi Padre les envíe el Espíritu Santo. Amén. ¿Conocemos esta historia? ¿Sí? ¿Conocemos esta historia? Bueno, esto está en la Biblia. Le estoy solamente resumiendo un poco lo que es el contexto de la fiesta de Pentecostés. Ahora, ¿cómo estaban los discípulos en ese contexto de esta fiesta de Pentecostés? Bueno, Jesús resucitó, 40 días estuvo enseñando acerca del reino de Dios y después dice la palabra, ¿no?, que Jesús fue llevado al cielo, ¿no?, y se le ocultó entre las nubes y unos ángeles le dice, le hablan a los discípulos, le dice: ¿qué hacen mirando el cielo? Este Jesús, ¿no?, que fue llevado al cielo, también regresará. Y mientras estábamos adorando ahí, ¿no?, con lo que estábamos escuchando, con lo que estábamos cantando, ¿no?, el Espíritu Santo me hablaba justamente de Juan capítulo 14, en donde dice: no se entristezca, no se turbe vuestro corazón. Jesús estaba hablando acerca de que Él iba a morir en la cruz y los discípulos estaban tristes. Y en el versículo 3 justamente de Juan capítulo 14 le dice: así como yo me voy, ¿no?, yo voy a volver y me buscaré a mí mismo. Y estaba hablando del Espíritu Santo. Él va a venir Él va a buscar a una iglesia que está sellada y llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Cristo regresa? Amén. Bueno, Él viene a buscar a una iglesia sellada, ¿no?, y llena del Espíritu Santo. Por eso este mensaje no es un dato menor, no es decir, bueno, no importa tanto este mensaje lo puedo obviar, voy a faltar. No, porque es un mensaje sumamente importante para estos días en donde mucha gente hace muchos planes, pero la prioridad muchas veces no es el Señor. Por eso bendigo la vida de aquellos que dicen: nuestra prioridad es Él, la meta es Él, Jesús. Amén. ¿Cómo estaban los discípulos en ese contexto de fiesta de Pentecostés, días previos a que venga el Espíritu Santo? Dice que la Escritura que estaban en una casa, en la parte de arriba, ¿no?, en el aposento, tristes. Sí, totalmente estaban tristes. Jesús había muerto, ¿no? Estaban contentos en parte porque resucitó, ¿no? Pero se había desatado una ola de persecución donde ellos estaban con miedo. Ellos estaban escondidos, estaban escondidos orando, pero por más que estaban orando y sabían que Jesús había resucitado, no quitaba de que ellos estaban llenos de miedo, llenos de temor. Vieron cómo Jesús, ¿no?, terminó en la cruz. Y era el destino que Jesús le dijo: miren, muchachos, todos
los que me siguen, vamos para el mismo camino. Si del árbol verde hacen esto, imagínense del árbol seco. Entonces estaban básicamente encerrados, con miedo, confundidos, inseguros, temerosos, emocionalmente quebrados, ¿no? Imagínense que lo vieron ya a Jesús resucitado, pero días antes Pedro le había negado a Jesús, Tomás dudaba y muchos habían huido. Tal es así que si vemos un poco el ministerio de Jesús, hubo temporadas en donde había 5,000 que le seguían, después se alejaron, después iban de a montones, después él iba por un montón de ciudades, mucha gente le seguía, pero acá en esta etapa de la historia, vemos que en ese aposento alto habían 120 personas. No habían 5,000, no habían 3,000, habían 120 personas. Más o menos, un poco más, un poco menos, más o menos es lo que estamos acá. 120. Ese contexto no es un dato menor, porque cuando el Espíritu Santo va a obrar, va a producir cambios en las vidas de las personas. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, nada vuelve a ser igual. Porque el Espíritu Santo no es una emoción que yo siento cuando de repente estoy en un culto adorando y siento cosas lindas y un cosquilleo. No, eso son emociones. El Espíritu Santo es la tercera, y no por eso significa que tenga menos valor, pero es una persona de la Trinidad, es una persona de Dios. Y cuando Él se hace presente, los cambios son inevitables. Es tanta el poder y la presencia de Dios que nadie vuelve a ser igual. Así que este era el contexto, ¿no? Personas vulnerables, humanas, probablemente temerosas como vos y como yo. Eran humanos comunes y corrientes, encerrados en una casa, ¿no? Interesante. Pero ¿qué les llevó a permanecer ahí aunque ellos tuvieran miedo? ¿Qué les llevó a meterse a esa casa, más allá del encierro justamente por miedo? Pero ¿qué les llevó a permanecer en Jerusalén? Porque si ellos tenían miedo y la persecución se vendría, el peligro se daba viviendo en Jerusalén. Entonces podrían haber huido a cualquier otra ciudad, a cualquier lugar del planeta Tierra, pero se quedaron en Jerusalén. ¿Saben por qué concluyo, digamos, de que ellos se quedaron ahí? Porque descubrieron algo mucho más grande que la persecución que estaban viviendo. Descubrieron algo mucho más poderoso que el temor que estaban sintiendo. Descubrieron que había algo mucho más sobrenatural que todas las situaciones que pudieron haber vivido en esos 3 años. Entonces se desató en ellos un hambre por ver lo que Jesús le había prometido. Quiero decirte algo, a las personas que Dios llena con el Espíritu Santo, tienen unas características, tienen hambre de Dios. Las personas que Dios llena con su Espíritu Santo son personas que tienen hambre de conocerlo, hambre de que se les revele, hambre de escucharlo. Y esta gente estaba siendo perseguida, tenía miedo, estaba confundida, pero tenía hambre de conocerlo. Y a veces podemos estar llenos de debilidades y vulnerabilidades, pero el hecho de tener hambre de Dios nos va a poner en el lugar que tenemos que estar. El hecho de tener hambre de Dios nos va a posicionar en la promesa que Dios nos dio. Amén. ¿Sí? Dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 1,
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual dice, llenó toda, ¿qué dice la palabra? El cual llenó toda la casa. O sea, no estaban en un templo, no estaban en el templo de Jerusalén, estaban en una casa. Por eso nosotros no debemos menospreciar las casas, porque las casas son los lugares en donde el Espíritu Santo quiere llenar. La iglesia primitiva no se enfocó en templos. La iglesia primitiva se enfocó en donde Dios estaba obrando, y donde Dios estaba obrando era en las casas. Pero después del año 300 a la fecha, la iglesia fue trastornada mentalmente por los formatos que fue adquiriendo. En Roma la iglesia adquirió la forma de institución. En Europa se sistematizó la iglesia. En Estados Unidos la iglesia se hizo empresarial. Y en Latinoamérica la iglesia se volvió un supermercado. Y perdió esencia, perdió al Espíritu Santo. Porque hoy evaluar la métrica, evaluar las estrategias de marketing, utilizar herramientas tecnológicas permiten a contextos eclesiásticos reemplazar la obra del Espíritu Santo por estrategias y obras de hombres. Pero hay algo: Dios se resiste, jamás puede ser reemplazado. El Espíritu Santo es irreemplazable. Él jamás compartirá su cama con amantes. Él jamás va a compartir la cama con su esposa y va a permitir que su esposa tenga amantes. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. El Espíritu Santo nos busca desde la primera hora de la mañana, luego de haber estado en vela cuidándonos. El Espíritu Santo nos anhela. Y saben que el Espíritu Santo vino a esta casa porque esta gente tenía hambre de conocerlo. Tenía hambre de conocerlo. La pregunta hoy no es si Dios quiere derramar de su Espíritu sobre su iglesia. La pregunta hoy no es si el Espíritu Santo quiere llenarnos. ¿Usted qué piensa que es la respuesta lógica y obvia? Que sí. Decirle al que está al lado tuyo, sí, el Espíritu Santo te quiere llenar. La pregunta lógica que hoy tenemos que hacernos es: ¿todavía tenemos hambre para que el Espíritu Santo nos llene? ¿Cómo está tu hambre? ¿Cómo está tu nivel de hambre por Dios? ¿Cómo está tu nivel de búsqueda por Él? Porque el Espíritu Santo puede hacer y anhelar hacer tantas cosas con nuestras vidas, pero si nosotros no estamos conectados a la esencia, nada de eso va a ocurrir. Por eso es clave que velemos por nuestra hambre. El cielo siempre responde a una iglesia que está hambrienta. El cielo siempre actúa cuando hay alguien que tiene hambre de Dios. Dice Jesús en el Sermón del Monte, cuando inicia justamente allí
las bienaventuranzas en el Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién es justo? Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, porque ellos serán saciados. El Salmo 42 dice, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Siempre que hay hambre, hay un signo de vida. Un bebé recién nacido, ¿no? Comienza a llorar. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Y el llanto, el hambre, la desesperación es un signo de vida. Cuando alguien tiene hambre de Dios, alguien tiene hambre de buscarlo a Dios, está manifestando un síntoma de que esa persona tiene vida. Cuando hay alguien que se sistematizó, institucionalizó y se volvió religioso, la persona no sabe identificar si tiene vida o no tiene vida. Le da lo mismo orar y no orar. Le da lo mismo meditar en su palabra que no. Le da lo mismo escuchar al Espíritu Santo que no. ¿Por qué? Porque es autosuficiente y vive sin ser guiado por el Espíritu Santo. Pero aquella persona que tuvo un encuentro con Dios, que tuvo un encuentro con Jesús, tiene la evidencia. ¿Cuál? Tiene hambre. Sean como niños recién nacidos, que anhelan, que desean, que tienen hambre de la leche espiritual no adulterada. Amén. Pero ¿qué sucede? Que hay algo que condiciona nuestra hambre. ¿Saben qué es? Nuestra propia alimentación. Una persona alimentada de superficialidad pierde el apetito por Dios. Hoy muchas personas se alimentan de la vida de los demás a través del TikTok, a través del Instagram, a través del Facebook, a través de todas las redes sociales, de los estados de WhatsApp. Voy a ver qué están haciendo los demás y miro todos los estados. Y miro todos los TikTok, y miro, y si me gusta algo, y voy a tratar de imitarlo encima. Me voy a grabar un video ahora y me voy a volver un tiktokero, y me voy a hacer un hombre famoso. Muchas personas pierden el hambre por Dios, el apetito por Dios, porque se alimentan de la vida de los demás y no de Dios. Amén. Y después esa persona dice, ¿por qué será que no siento hambre por Dios? ¿Por qué será que no lo percibo a Dios? La verdad que no lo escucho a Dios. El otro día fue a la iglesia y un hermano me dijo, porque Dios me dijo, y yo la verdad que no lo entiendo. ¿Cómo que Dios le dijo? Yo no lo escucho a Dios. ¿Cómo puede ser que el pastor dijo, Dios me dijo, y anda hablando y con que Dios le dijo? Y yo no lo escucho a Dios. No sé si te pasó, pura coincidencia, hermano. No es que yo anduve relojeando la vida a ver. No. El Espíritu Santo. Puro. Entonces, la gente se hace esa pregunta. Pero ¿saben qué? Nuestra hambre y nuestro apetito, ¿sí?, van perdiendo justamente porque estamos mal alimentados. El alma desarrolla apetito por aquello que consume. Vos tenés hambre y querés más de lo que estás consumiendo. ¿No? Como las personas adictas que empiezan, ¿no?, con un cigarrillito, y después van con un porrito, y después van con, ¿no?, y cada vez más, ¿no?, va con la cocaína, y después ya va con la heroína, y después ya no sé, después ya termina en un cajón.
Porque cada vez lo que consumís te genera más deseo, ¿no? Cuando éramos niños, mirábamos una horita Los Simpsons, ¿no? En la tele, y después nos íbamos a jugar a la pelota, ¿no? Porque en aquel tiempo había programación y había un horario para cada cosa. No es que voy a decir, me gustó Los Simpsons y me voy a YouTube o me voy a Netflix o me voy y puedo mirar 6 horas de Los Simpsons. Antes no podías hacer eso. Y eso era bueno. Vos sabés que era bueno. Porque evitaba que la gente se vuelva adicta a las series, ¿no? ¿En qué temporada está de la serie? Estoy en la temporada número 5. ¿Y cuándo comenzaste? No, y hace 3 días. ¿Qué? ¿No vivió, no respiró, no comió? ¿Cómo hizo para 5 temporadas en 3 días? O sea, es un nivel. Dios mío, si así tuviera esa adicción o ese deseo por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo, ¿cómo esa persona no va a ser llena del Espíritu Santo? Entonces, no es que Dios no nos quiera llenar, es que nuestro apetito está distorsionado. El otro día escuchaba a un hombre, es un pensador, no sé su vida personal, no sé si es cristiano o no es cristiano, la verdad que no sé cuáles son sus valores, solamente le hice una investigación y me puse a escuchar Santiago Bilinsky, se llama, un hombre que estudia mucho la sociedad, y él decía que vivimos en sociedades ahora en donde hay un alto porcentaje de obesidad, ¿no? Y se castiga obviamente a las personas por mal alimentarse y por ser obesas. Pero dice, pero también tenemos que tener en cuenta las grandes macroempresas que estudian justamente cuáles son los alimentos que generan más adicciones y desarrollan toda una estructura de venta, de marketing, y van de alguna manera moviendo a la sociedad para que lo consuma a través de la manipulación. Interesante la observación. Porque entonces ya no somos gordos porque queremos, sino porque estamos siendo manipulados. Es gordo por manipulación. El mundo se mueve de esa manera. El mundo se mueve con la estructura de buscar manipulación, de querer conseguir objetivos, ¿no? A través de la estrategia de la manipulación. Pero los hijos de Dios no debemos ignorar eso. Y debemos cuidar de nuestra alimentación para no caer presa de esos objetivos. Amén. Así que la alimentación que estamos teniendo define justamente nuestro nivel de hambre. Si nos alimentamos del Espíritu, vamos a querer más oración, vamos a querer más palabra, vamos a querer más presencia de Dios, más santidad. Pero si nos alimentamos de la carne, como dice Romanos capítulo 8, ¿qué vamos a querer más? Vamos a tener menos deseo de buscar a Dios, vamos a querer pecar más, vamos a tener más la inclinación al pecado. ¿Por qué? Porque nos estamos alimentando de eso, ¿no? Cuando mi niña era chiquita, ¿no? Nosotros, ella a los 6 meses empiezan a probar la comida, ¿no? Y hay que darle la carnecita para que ellos vayan chupando, darle algo de zapallito y darle algo de puré de manzana, ¿no? Para que vayan comiendo, ¿no? Y uno en esa etapa, ¿no? Uno va buscando de que elija lo sano, ¿no? Las frutas, las verduras, ¿no? Pero después de repente, ¿no? Llega el año y medio, 2 años, ¿no? Y se encontró con un vaso de Coca-Cola. Anda a sacarle la Coca-Cola después. Y que no venga un tío o una tía generosa que le dice, mira, yo tengo una papa frita acá. Olvídate, no quieres saber más de zapallo, ni de pepino, ni de lechuga, no, olvídate, ahora es papa frita y Coca-Cola. Entró en la red de la manipulación económica, digamos, y la trata de McDonald's. ¿Por qué? Porque lo que nos alimentamos es lo que genera apetito en nosotros. Lo que alimentás
crece. Lo que descuidas de alimentar se apaga. Si estás alimentando el espíritu, eso va a crecer. Si descuidas de alimentar del espíritu, eso se va a apagar. Amén. ¿Estamos? ¿Sí? Está dura la cosa, ¿eh? Pero quédense tranquilos que vamos a llegar. Amén. Vamos con el punto número 3. El hambre verdadero se traduce, ¿saben qué? En obediencia. Esta gente que estaba ahí en el aposento alto, decíamos recién, que tenía el hambre de conocer algo que era mayor que la persecución, que era mayor que el temor que ellos sentían. El hambre por Dios, por obedecerlo a Jesús resucitado, le hizo perder el miedo al temor, aunque ellos todavía estaban encerrados por miedo a la gente, al imperio romano, a los religiosos judíos, pero había en ellos un hambre que les llevaba a obedecer, aunque les fuera dificilísimo. Porque obedecer no es fácil para nuestra carne. No sé quién te puede vender la idea de que obedecer es fácil. Obedecer es difícil. Si fuera todo fácil, todo el mundo sería obediente. Pero no es fácil, porque más fácil es desobedecer. Es la inclinación de la carne. Es la inclinación de Adán y Eva que hemos heredado. Pero esta gente que estaba allí, los 120 que estaban en el aposento alto, decidieron obedecer. Y cuando nosotros obedecemos, cual llaves abren puertas que antes no se podían abrir. La obediencia te abre oportunidades. Los discípulos no solamente escucharon la promesa que Jesús le había dado, ellos obedecieron lo que Jesús le había dicho. Esta instrucción, quédense en Jerusalén. El hambre genuina y real por la presencia de Dios se muestra cuando obedezco. Obedezco cuando me cuesta. Obedezco aunque no entienda. Obedezco aunque nadie me aplauda. Obedezco aunque yo no vea los resultados que yo espero. Porque no vamos a ignorar que nuestra carne, una vez que Dios te dice algo, vos obedecés y vos estás esperando como un plan canje. Ahora yo te obedecí, ahora yo hacé, ¿no? Y como si fuese que Dios va a decir, sí, no, la verdad que estoy obligado, porque el Señor ahora se plació después de no sé cuántos años obedecer, así que yo estoy obligado a darle lo que Él quiere. ¿No? Nuestra carne tiene esta cuestión pero muchas veces vamos a ser probados, a ser obedientes a Dios, aunque no veamos resultados. Los resultados que nosotros esperamos, porque los resultados que Dios espera, Él sí los va a ver cuando somos obedientes. Entonces, ¿qué pasa? Que la obediencia, queridos hermanos, querida hermana, prepara el ambiente para el mover, el derramar y la llenura del Espíritu Santo. Esta gente, estos 120, se quedaron allí. No dice la Biblia a cuántos les dijo Jesús, quédense en Jerusalén. No dice. Así que no sé si había más gente que recibió la indicación, quédense en Jerusalén. Capaz que había 200, 300, 500, 5,000, 10,000, no sé. Pero había 120 nomás en el aposento. Y la obediencia les permitió recibir lo que Dios le había prometido. Entonces la obediencia prepara el ambiente para el derramar del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cómo estamos con el termómetro de la obediencia? Generalmente las notas son bajas. Es más, nosotros no obedecemos por nuestras fuerzas propias. Casi siempre por nuestras fuerzas propias, nuestra obediencia es limitada y condicional. Pero en cambio, cuando el Espíritu Santo toma lugar en nuestras vidas,
y empezamos a alimentar al Espíritu, la obediencia comienza a ser posible cuando era imposible para nosotros. Porque Cristo se expresa y se manifiesta en vidas que están rendidas. Entonces Él comienza a fluir. Y el Cristo obediente comienza a manifestarse en nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Algunos están, no sé si están muy pensativos, o están muy cansados, o están diciendo, wow. No voy a decir muy amén porque capaz que el pastor dice que me tocó la palabra, ¿viste? Y se va a mostrar que estoy con el cinto flojo. No, hermano, diga amén, diga aleluya, tomo esa palabra, voy a desarrollar la obediencia, ¿sí? Ahora entiendo por qué no lo estaba percibiendo a Dios, voy a trabajar en mi hambre, en crecer mi hambre por Dios. Amén, esa tiene que ser la actitud, esa es la actitud. Amén. Decirle, ¿escuchaste lo que dijo el pastor? ¿Sí? Ahora decirle, vamos a crecer en el hambre. Decirle, vamos a crecer en el hambre por Dios. ¿Sí? Vamos a crecer en la obediencia. Amén. Cuando el Espíritu Santo viene, lo que sucede es que Él transforma personas cobardes en valientes. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta y obra, Dios transforma a personas que en características eran miedosas, eran manipulables, eran personas sin dirección, eran personas escondidas, confundidas. El Espíritu Santo viene y las llena y las convierte en osadas, valientes, aguerridas, enfocadas, direccionadas por el Espíritu Santo. Arranca la depresión, arranca la angustia, arranca todo lo que estaba frenando en la vida de estas personas y las llena del poder del Espíritu Santo. Amén. Eso hace el Espíritu Santo. Pedro, que había negado a Jesús delante de una criada, pasó a predicar a multitudes. Dejó de estar escondido para estar visible delante de 3,000 personas. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con esos discípulos? No habían recibido un curso de liderazgo, más allá de que estuvieron con Jesús 3 años. No habían recibido una palabra motivacional. No habían recibido una estrategia humana ahora. No. Recibieron el poder del Espíritu Santo. Y Dios transformó las vidas de estas personas. Cuando Cristo, a través del Espíritu Santo, obra en nosotros, estructuras que nosotros traemos de nuestra infancia, estructuras que traemos de nuestra formación carnal, caen, ceden en el nombre de Jesús y ahora se comienza a vivir lo nuevo de Dios. Porque mientras tanto éramos presos de, sí, lo que pasa es que mi papá era así, lo que pasa era que mi mamá era así. Y bueno, soy esto. Y éramos presos de una estructura funcional, humana y carnal. Pero para Dios, lo funcionalmente humano puede ser disfuncional para Dios. Porque tiene objetivos carnales, humanos y temporales. Pero cuando Dios obra a través del Espíritu Santo, se rompe todas esas cadenas y se establece el propósito eterno en Cristo Jesús. Amén. Wow. El Espíritu Santo, hermano, rompe el miedo, sana los corazones, quebranta los complejos, destruye la vergüenza, levanta la autoridad espiritual. La llenura del Espíritu Santo produce valentía, convicción, firmeza, pasión, perseverancia. La iglesia hoy, más que nunca,
necesita menos espectadores y más personas llenas del Espíritu Santo. Menos observadores y más personas comprometidas en ser llenas del poder del Espíritu Santo. Y que Cristo sea visible, no acá en cuatro paredes, en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el barrio. Ahí se tiene que ver Cristo, y Cristo anhela expresarse en esos lugares. Amén. Aleluya. 3 personas. Cuando el fuego del Espíritu Santo llena las vidas, se va el miedo. Si en tu interior hay de evidencia un miedo paralizante, tenés que decirle: Señor, ayúdame. Dame tu palabra, dame tu herramienta, dame tu verdad. Usa, si quieres, a la familia de la fe, pero dame esa libertad de todo miedo. Porque si tu Espíritu Santo está obrando en mi vida, se quebranta todo el miedo que paraliza la obra de Dios en mi vida. Amén. Yo le digo, hermanos, si hubiera sido por mí, humanamente nunca me hubiera ido de la provincia donde yo nací. Pero el Espíritu Santo, cuando me habló y me dijo que yo tenía que hacer lo que me llamó a hacer, tuve que atarme los cordones, ajustarme el cinturón y enfrentar lo que tenga que enfrentar. Me fui a ciudades que no conocía, con gente que no sabía, y le metí cara, hermano. Porque el Espíritu Santo tuvo que hacer el resto. Si era por mi valentía, yo no estaría. Ni siquiera estaría acá. Yo era una persona que no le hablaba a nadie, ni a mis vecinos, apenas para jugar a la bolita del trompo y a la... ¿cómo es? Sí, a la bolita. Jugamos a la bolita, el trompo, bueno, la pelota también. Para eso yo, con los vecinos y algunos compañeritos de colegio. Pero yo no era un misionero en mi pueblo. No era un evangelista que le hablaba a todo el mundo, no. Yo tenía miedo a hablar a la gente, miedo a hablar en público. Y a Dios se le ocurrió que yo sea pastor y que ahora esté hablando delante de todos ustedes. Usted no tiene una idea. En el año 2022, cuando me dijeron: pastor, ¿vos estás estudiando locución? Sí, Leo. ¿Vos podés dirigir la campaña evangelística que va a estar Carlos Anacondia? El hijo, Coti. ¿Seré yo, Señor? ¿Se acuerdan? 15.000 personas había en ese lugar. Usted no tiene ni idea lo que me temblaba la pierna. No sé cómo hice para que no ir al baño en ese lugar. Pero ¿saben qué? Yo le doy toda la gloria al Señor. No fui yo, hermano. Porque en ese momento era tan fuerte la presión, la opresión también, pero era tan fuerte todas las emociones que se estaban viviendo ahí, que hasta a veces costaba pensar en lo que vos estabas diciendo. Costaba hirvanar las ideas. Porque claro, la gente te ve hoy y dice: wow, ¿no? Viste cómo habla en público. Pero ellos no conocen lo que vos eras antes. Y creo que cuando el Espíritu Santo obra, la gente te va a ver tanto a Cristo en tu vida que no se va a imaginar de dónde vos saliste. Pero ahí son 2 cosas claves: que vos no ignores de dónde saliste, para que cuando Dios te use, la gloria se la des a Él. Amén, ¿sí? Y lo segundo, ¿no? Que en ese momento, no frenes nada de lo que Dios quiere hacer. Porque si en ese momento vos mirás para atrás y decís: no, pero yo soy esto, y decís: no, soy lo que Dios dice que soy, se va a trabar todo lo que Dios quiere hacer. Si en ese momento yo hubiera dicho: no, lo que pasa es que no, sí, pero no.
y me trababa, probablemente Dios me hubiera usado en el lugar donde Dios me quería usar. Entonces, es muy clave esto, porque hay gente que Dios quiere usarlos, ni siquiera tan lejos, los quiere usar en su propia casa para abrir un altar en el hogar. Hay gente que Dios quiere usarlos ahí en su lugar de trabajo, con algunos cambios que Dios quiere impactar. Dios quiere usarlos ahí en la universidad, donde vos te pones a estudiar todo eso. Dios quiere que ahí hablas tu grupo pequeño. Dios quiere. Pero si no, le pasa, no, yo me trago todo cuando hablo. No, lo que pasa es que me va a desenfocar, no voy a estar, no, y todos los pero, y los pero, y los pero, y los pero. ¿Por qué? Porque nos vemos conforme a nuestra historia y no conforme a lo que Dios habla de nosotros. Pero el Espíritu Santo, cuando viene a llenar nuestra vida, Él arranca todo temor, toda cobardía, y Él te llena del poder del Espíritu Santo, que justamente es poder, amor y dominio propio. Amén. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que evidentemente se le ponía a cuesta arriba y le dijo, mira, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Decirle que está al lado tuyo, eso es lo que recibiste de parte de Dios. Y dale un aplauso al Señor porque lo tenés que honrar. Amén. Aleluya. Cuando se habla del Espíritu Santo, muchos están acostumbrados a ver gente que se ora, se cae, que grita, bla, 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 o otros que hablan en lenguas. Y quiero decirte que sí, son señales eso de que el Espíritu Santo está. Yo no estoy en contra de todo eso y está bueno, pero quiero decirte algo. El Espíritu Santo viene a llenarte con su presencia, no para que tengas solamente una experiencia, sino para conectarte con la misión que Dios tiene para tu vida. Para que prediques el evangelio hasta lo último de la tierra. Jesús le dijo a los discípulos, miren, quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Porque cuando reciben el Espíritu Santo, ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Así que el Espíritu Santo no es para tener hermosas emociones, aunque te las puede dar, sino que el Espíritu Santo es para que pierdas el miedo y le prediques a todo el mundo de que Jesucristo es el Rey, de que Él es tu Señor, que Él transformó tu vida y que hay esperanza en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Por eso, queridos hermanos, cuando el Espíritu Santo llena la vida de una persona, lo que sucede es que su casa empiezan a quedar todos locos. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué le pasa a este? Antes estaba encerrado en su pieza, no salía ni para saludar, y ahora sale de su pieza, ahora habla, ahora no sé qué me dice, que cree en Dios, ahora me dice que quiere ir a la iglesia, no sé qué le pasa, está loco, ¿no? La gente empieza a empieza a ver un terremoto en esa casa, empieza a ver un terremoto en ese barrio, empieza a ver un terremoto en ese trabajo. Porque esa persona que antes no hablaba o que estaba perdida, ahora no está más borracho. Ahora ya no anda más en la joda. Ahora ya no habla más como antes. Antes hablaba grosería. Ahora es impresionante cómo habla. Ahora antes no podía ni levantar la cara, andaba mirando siempre el suelo, mirando la tierra. Y ahora anda con la frente en alto. Y ahora pidió perdón para toda la gente que ofendió. Y ahora que devolvió todo lo que había robado. ¿Qué le pasó? Está loco. Está lleno del Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene y llena, así como al endemoniado gadareno, el problema psiquiátrico se le fue en el nombre de Jesús y fue sano. Así como cuando el Espíritu Santo obra y opera, el que estaba enfermo en muleta ahora camina. El que estaba ahora que estaba mendigando como Bartimeo ahí tirado en el suelo, ahora no solamente fue sano, ahora sostiene a su familia, trabaja y trae el pan y el sustento a su hogar.
Cuando el Espíritu Santo obra, cuando el fuego de Dios llena las vidas, las personas son transformadas, las ciudades son evangelizadas, los enfermos son sanados, los discípulos comienzan a enseñar a otros, las vidas comienzan a ser transformadas. Todo comienza a ser transformado. El fuego verdadero del Espíritu Santo siempre produce un impacto en todo lugar. Seis meses antes de que Dios me llame al ministerio, yo le dije a mi mamá, le dije, che, mamá, le digo, qué lindo que sería ser pastor, ¿no? Y le voy a decir, aunque me avergüenza, las textuales palabras, me dijo, ¿qué vos te querés cagar de hambre? Me dijo. Yo no sabía cómo era la cosa, entonces ni sabía por qué mi mamá me decía eso. Después entendí, pero nada. Yo le tiré así como, o sea, nunca, en esa época yo no tenía en mente, ni sabía qué iba a pasar, ni sabía que yo iba a estar acá, o sea. Pero cuando Dios me llama el 6 de noviembre del año 2006 a la 1:30 de la mañana, y después de unos días así de charla con el Espíritu Santo, a los 15 días de que había pasado eso, yo no sabía cómo decirle a mi mamá que iba a dejar de estudiar la carrera en la universidad que yo estaba estudiando y que me iba a ir a preparar para servirle al Señor como en el ámbito pastoral. Si ella 6 meses antes me dijo eso. Pero yo en aquel tiempo no sabía que Dios me estaba llamando o que Dios me iba a llamar. Pero pasó algo poderoso. Y es que cuando le voy a decir a mi mamá, mamá, Dios me llamó para ser pastor. Mi mamá me dijo, yo ya sabía, me dijo. Ahí sí que me dejó cuadrado. Ahí sí que me dejó con el ojo cuadrado. Porque cuando el Espíritu Santo obra, cuando el Espíritu Santo llena y comienza a hacer una transformación en tu vida, Dios también comienza a tocar personas que vos no sabés. Dios comienza a hablar a personas que vos no sabés. Le pasó a Ananías, que Dios le dijo, mira, anda a hablarle allá hasta el Saulo. Y le dijo, no, ¿cómo le voy a hablar a Saulo? Ese tiene mal testimonio. Dios, te estás equivocando. Dios, le estás errando. Dice, no, andá y hablarle a él. Yo tengo planes con él. Él va a ser un gran predicador. Yo sé que como no voy a ganar, así que bueno, está bien, me voy. ¿No? Y cuando llega Ananías allá, calculo que tenía miedo, no sé. Se encuentra con que Saulo estaba orando. Saulo estaba quebrado y encima ciego. Cuando Dios te habla, cuando el Espíritu Santo te llena y se comienza a relacionar con vos, Dios también comienza a tocar otras personas. Dios comienza a tocar otras vidas. Y cuando Dios te habla algo es porque Dios ya preparó cosas. Así que no tengas miedo, tenés fe y cree lo que Dios te habla. Porque Dios te va a guiar en todo ese caminar que Dios te está guiando. Ustedes saben que estaba en duda acerca de cómo ponerle el título de este mensaje. Se llama Hechos 2026, ¿no? El fuego llena la casa. Ah, ¿no? Ahí está. ¿No? Así se llama el título de este mensaje. Pero yo estaba entre ponerle Hechos 29 y el Señor me dijo, no, Hechos 29 ya se escribió, me dijo. Pero ¿y entonces qué hecho estamos escribiendo nosotros hoy? Decirle a que está al lado tuyo, ¿vos sabés que vos estás escribiendo Hechos de los Apóstoles hoy? Nosotros hoy estamos escribiendo la historia de la iglesia.
Y de acá a 20, 30, 40, 50, 100 años van a hablar de la iglesia del año 1990, 2000, 2010. No, allá por el 2050, si Cristo no viene antes, no, van a decir, sí, porque en la iglesia de los años, allá en la iglesia en Argentina, en los años 2000, 2010, en el norte argentino, se estaba experimentando un avivamiento, ¿no? Y la iglesia estaba siendo ubicada en ciertos lugares, el Espíritu Santo se movía de cierta manera. ¿Usted sabe eso? Nosotros somos la iglesia de Hechos 2026. ¿Se entendió? Hermano, con el ánimo que usted me tira, tengo una gana de seguir predicando 3 horas más por lo menos. Una fe, unas ganas, un hambre me dan, hermano. Tengo ganas de comerlos a todos. Si acá no hace frío, además tengo calor. Estoy transpirando. Bueno, sexto punto. Ah, no, hasta el quinto no me tenía. Así que seguramente no te vas a olvidar el mensaje y estás esperando ya que me calle para si vos te podés ir, hermano. Son las 8:06, ¿no? ¿A qué hora arrancamos el culto? A las 8. A las 18 horas, perdón. Así que ya 6 minutos se pasó el pastor porque hasta las 8 nomás es, ¿no? Hermano, póngase de pie. ¿Cuántos están teniendo esa experiencia con el Espíritu Santo de que Él les llena todos los días? Amén. ¿Cuántos están teniendo esa experiencia en donde el Espíritu Santo le está quitando los miedos? ¿No? Los miedos en todo sentido. Los miedos para predicar de Él, los miedos para enfrentar los exámenes, los miedos para enfrentarle a la suegra, los miedos para enfrentar a esa persona complicada, ¿no? O sea, ¿cuántos están teniendo esa experiencia con el Espíritu Santo? Y están adquiriendo esa valentía, esa osadía, ese vigor, esa actitud aguerrida del Espíritu Santo. Ahí donde estás, si lo estás recibiendo, agradecerle al Señor. Pero si todavía eso está, tenés que decirle: Señor, llename. Llename, Señor. Arranca todo lo que no es tuyo de mí, Señor. Arranca todo lo que no te pertenece. Arranca todo lo que está estorbando la obra del Espíritu Santo en mi vida, Señor. Quiero más de tu presencia y menos de mí. Todo se trata de ti, Señor. Todo viene de ti. Por eso, Espíritu Santo, anhelamos más del fuego de tu Espíritu Santo. Anhelamos más. Queremos más de ti, Señor. Rompe toda estructura, rompe todo molde, rompe toda estructura mental, Señor, y llévanos a rendirnos por completo, a buscar realmente la santidad de Dios, a buscar realmente la pasión por Dios, a que Él sea prioridad en nuestras vidas, a que Él sea lo primero en nosotros, en el nombre de Jesús. Si tú quieres que Él sea el primero, da testimonio de eso. Da testimonio. Vení acá adelante al altar, levantemos un altar al Señor, decirle: Señor, yo ya no me resisto, me pongo en contra del status quo, me pongo en contra, Señor, de las estructuras y me levanto, Señor, porque quiero más de Dios, más de tu presencia, más de tu llenura, más del fuego del Espíritu Santo.